Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una experiencia que sin duda debes haber vivido si tienes una relación con una persona altamente narcisista, sobre todo si esa relación es muy cercana y principalmente si es una relación de pareja o familiar, es que no importa qué tanto te vuelvas súper hábil para caminar en cáscara de huevo, para revisar qué dijiste, qué hiciste, para no hacer que la persona narcisista explote, en algún momento explota y acabas teniendo, cuando menos te lo esperas, un problemón con estas personas. No importa qué tanto cuides tus palabras, qué tanto trates de aprender cómo plantearles un problema, cómo decirles alguna cosa. Y a veces incluso si no estabas haciendo nada, la persona narcisista va a llegar a acusarte a ti, a explotar contigo, a sentirse ofendido y en muchas ocasiones vas a tener un problemón de gratis que para nada te esperabas. Cuando una persona te importa y cuando tu relación con una persona te importa, claro que quieres llevar las cosas lo más armónicamente posible, sobre todo si tú eres una persona altamente sensible y a ti te desgasta muchísimo tener un conflicto con alguien o tener un pleito con alguien. Realmente lo que tú más quieres es tratar de llevar la relación con esa persona de manera tranquila, sobre todo si es una persona a la que has querido, si es una persona que forma parte de tu familia. Es muy probable que no lo logres, por más que trates de quebrarte la cabeza para tratar de evitar que esto suceda. Parte del aprendizaje implica que nosotros entendamos cuáles son las causas que generan qué consecuencias. Y si tuvimos un estallido, tratamos de buscar pues cuáles serían las causas que tenemos que corregir, qué es lo que tenemos que cambiar para que la cosa vaya bien. Y no importa que tanto esto te funciona muy bien en otros entornos, con otras personas, con esta persona narcisista en particular, parece que nomás no das una. Muchas veces tú crees que ya entendiste, has llegado a tener una etapa tranquila, en donde las cosas más o menos iban bien y tú creíste que ya lo habías logrado, que ya no ibas a tener ese tipo de problemas. Por más que te esfuerzas, resulta que parece que muchas veces la persona narcisista está buscando pleito. Y es cierto, muchas veces la persona narcisista está buscando pleito. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si podemos llevarnos muy bien con alguien? ¿Por qué si las personas con las que convivimos, nuestra familia, las personas más cercanas, es a las que más deberíamos de cuidar, es con las que mejor nos deberíamos de llevar? Las personas narcisistas parece que son las personas a las que más maltratan. Y no solo eso, cuando una persona narcisista explota contigo, está convencida de que la culpa la tienes tú. Todos tenemos sentimientos desagradables. A veces estamos de mal humor. A veces nos sentimos intolerantes, enojados o algo. Pero cuando hay una madurez emocional normal, nos damos cuenta que nosotros, a veces con la forma como estamos pensando, a veces con la forma como interpretamos las cosas, estamos experimentando ese sentimiento. El sentimiento muchas veces es algo de lo que nos responsabilizamos nosotros. Eso nos pasa a nosotros, eso estamos sintiendo. Pero para la persona narcisista, este grado de profundidad en la inteligencia emocional es algo muy difícil porque no lo tiene. Una persona narcisista experimenta pues, sentimientos desagradables como los experimentamos todos. Y no a nadie nos gusta experimentar sentimientos como el dolor, como el miedo, como los celos, como la envidia, como el sentimiento de estar vulnerables, la vergüenza. Todos estos sentimientos, cuando los experimentamos, tenemos que darnos cuenta a veces de qué estamos sintiendo. Porque normalmente lo primero que sentimos es una sensación desagradable, pero no siempre tenemos claro cuál es el sentimiento. Y después ver si se debe a la forma como estamos interpretando las cosas, a la forma como estamos pensando, o de verdad tiene algo que ver con algo que nos está pasando. Y esta habilidad es compleja. Tenemos que tener mucha conexión con nuestra propia vida emocional y tenemos que tener muy buena conciencia de qué es lo que está pasando alrededor y de cómo estamos pensando. Tenemos que estar dispuestos a hacernos responsables de las consecuencias de nuestra forma de pensar sobre el cómo nos sentimos.
Tenemos que estar abiertos a encontrar que quizá podemos estar equivocados, que tal vez estamos queriendo controlar demasiado las cosas, juzgando demasiado duro a la gente, siendo muy estrictos con las expectativas que tenemos con respecto a las personas, que tal vez estamos siendo muy inflexibles, lo que sea que nos esté causando enojo, frustración, mal humor, irritabilidad, por ejemplo, ¿no? Pero para esto tenemos de verdad que tener la capacidad de autocrítica y la conciencia necesarias para hacer este proceso. Las personas narcisistas no están buscando la verdad, están buscando culpables, están buscando en quién descargar la culpa de lo negativo que ellos están sintiendo para poder sentirse mejor. Entonces, si ellos están sintiéndose frustrados, están sintiéndose enojados, están irritables, están impacientes, están intolerantes, no van a buscar las causas de esas emociones desagradables en la forma de pensar, en sus expectativas o en ellos. Están buscando de qué manera otra persona tiene la culpa de cómo se sienten. Esta es una de las razones por las que con tanta frecuencia, no importa que sea lo que haces para prevenirlo, vas a tener problemas con personas narcisistas que no sabes ni cómo llegaron. Y no sabes ni cómo llegaron porque no tienen mucho que ver contigo. Es muy probable que estén mucho más relacionados con la forma como la persona narcisista está pensando, con lo que está sintiendo. Las personas narcisistas son personas que con mucha frecuencia, por su forma de pensar, tienen sentimientos desagradables. Se sienten frustrados con facilidad, se sienten enojados con facilidad, están de mal humor, sienten un vacío muy grande. A veces incluso pueden ser bastante depresivos. Y lo que sucede es que no buscan las causas de este malestar emocional en ellos. Buscan en quién descargarlo. Una persona que tiene mayor madurez y conoce mejor sus sentimientos, lo que hace es buscar sentirse mejor. Todos nos queremos sentir mejor. A este proceso se le llama regulación emocional. Y hay mecanismos de regulación emocional que pueden ayudarnos a sentirnos mejor, que pueden ser muy efectivos y de hecho pueden ayudarnos incluso a tener más conocimiento de nosotros mismos, lo cual aumenta nuestra sabiduría. Para eso hay que tener un criterio de humildad y apertura, ¿no? Y ver de qué manera, a lo mejor fue nuestra manera de pensar, a lo mejor fue un mal manejo de algo, tal vez estamos cansados, pero bueno, tratamos de buscar las causas en nosotros de cómo nos sentimos o ver si está relacionado de verdad con algo que nos pasó. Y todo esto implica de verdad estar dispuestos a que aunque no nos guste lo que estamos encontrándonos, lo que estamos viendo, pues queremos entender. Y para entender tenemos que estar dispuestos a ver la verdad. Esto no es lo que la persona narcisista quiere. La verdad a veces duele, la verdad a veces no nos gusta, la verdad a veces es incómoda. Y realmente la persona narcisista es enemiga de la verdad. Es enemiga sobre todo de la verdad que le hace verse a sí mismo. Entonces, si hay alguien que va a tener la culpa, va a ser aquella persona que esté más cercana a él. Personas que están seguras, personas que no se van a ir porque son familia, personas que los quieren o personas que se la tienen que aguantar porque son sus empleados, trabajan para ellos y saben que se pueden descargar con ellos y no va a haber mayores consecuencias. Las personas narcisistas no tienen mucha conciencia de su vida emocional. A veces ni siquiera saben exactamente qué es lo que están experimentando, que se sienten culpables, que se sienten vulnerables, que se sienten avergonzados, que algo les duele, que están frustrados. No tienen toda esta conciencia de su propia vida emocional. Hay muchos sentimientos que tienen completamente negados porque los consideran vulnerabilidad, defecto, malos, tontos, lo que sea. Entonces no pueden reconocer cuando les pasan. Simplemente es como si fuera una tormenta emocional, porque a nivel de agitación emocional sí la tienen, pero no hacen los mecanismos para regularse emocionalmente que funcionan para entenderte, para tener más autoconocimiento y además más control sobre la forma como te sientes. Y esta es la razón por la que las personas narcisistas simplemente cuando se sienten así explotan. La explosión emocional puede ser insultarte, pelearte, aumentar algo, gritarte, hacerse ofendidos, lo que sea. ¿Por qué?
A veces tratas de entender qué fue lo que pasó y no te queda claro de dónde vino. Es más, quizá ni siquiera estabas haciendo nada absolutamente. Y vas a tener un estallido emocional de la persona narcisista venido de la nada. Esto no es algo que tú vayas a poder evitar. Le pasa a la persona narcisista como una forma para regular su estado emocional. Y sí, normalmente lo hacen con aquellas personas que se puede. Que se puede porque no se pueden ir. Que se puede porque ellos tienen poder sobre esas personas. Que se puede porque son familia. Que se puede porque los quieren. Y sí, una vez que explotan contigo, no son capaces de ver el efecto que sus acciones o sus palabras están teniendo sobre ti, porque son personas que no empatizan mucho, pero que también no están dispuestas a reconocer que no son perfectas, que se equivocan, que posiblemente están siendo injustos y que están lastimando a la otra persona. Lo que hacen es culpar a la otra persona. Incluso, por ejemplo, mientras más mal te están tratando, mientras cosas más feas te están diciendo, más injusto es lo que están haciendo, más tienen que justificar ante ellos mismos el estallido que están teniendo o la forma como te están tratando. Y sí, los hace temporalmente sentirse mejor. Incluso puede pasar que una persona narcisista, después de explotar muy feo contigo, de gritarte cosas, de acusarte de cosas, de tratarte fatal, un rato después, que todo ese estallido emocional, esa tormenta emocional, se le pasa, se conecta como en tiempo presente, como que nada de eso hubiera pasado, porque no hace todo un proceso de ni autoexploración, entendimiento, nada de eso. Es puro desahogo, pura tormenta emocional. Y te puede llegar a tratar como si nada de eso hubiera pasado, de veras como si nada. Y después sentirse muy sorprendido porque a ti no se te ha pasado, porque tú pareces estar todavía muy enojada y a él o a ella ya se le pasó. Eso fue ayer o eso fue hace rato. Tú, ¿por qué tienes que estar haciendo un drama de todo? ¿Por qué tienes que complicar las cosas tanto? Ya pasó, no es para tanto. Porque sí, las personas narcisistas cuando explotan de esa manera para regularse emocionalmente y después se sienten bien, ya no ven la necesidad de hablar más de ese problema o de tocar algo con respecto a ese problema y tampoco se quieren sentir mal con el sentimiento que tú tienes acerca de eso que pasó. Ya, de preferencia que la cosa pase, ¿no? Si intentas hablar de cómo te sentiste, de qué fue lo que pasó, tratar de evitar el problema, tratar de lograr entendimiento, es tratar de buscar la verdad, es tratar de profundizar. La persona narcisista no quiere esto, no le interesa eso. Y sí, son muy capaces de, después de haber explotado, despotricado y haberte dicho muchas cosas, sorprenderse mucho de que tú todavía estés cargando con eso. A lo mejor tú decides que está bien, ahí muere, ya no vas a hablar de eso, lo vas a dejar atrás y vas a tratar esta vez de poner mucha atención para ver cómo no provocar una situación de este tipo. Pero así como tú no la puedes provocar, tampoco la puedes evitar. Las causas por las que las personas narcisistas truenan con otras personas tienen más que ver con su inmadurez emocional, con su dificultad para manejar e identificar sus propios sentimientos, con su dificultad para tener autocrítica y autoentendimiento, con su dificultad de comunicación y con su necesidad de evadir la responsabilidad que ellos podrían tener sobre lo que sea que les esté pasando a ellos. Entonces, tú no puedes provocar que una persona tenga un problema como el narcisismo en la personalidad, tampoco se lo puedes quitar. Y sí, es muy cansado porque las personas narcisistas, no importa que tan bien sientas que hayas llevado las cosas, que tan bien sientas que la relación está, en algún momento se provocan ellos mismos mucho malestar, mucha irritabilidad. Lo habíamos hablado en otras ocasiones, son personas que tienen mucho ojo para ver lo negativo, lo que no les gusta, lo que la gente no hizo como ellos quisieran, para envidiar a otras personas, para sentirse vacíos porque no agradecen lo que tienen, no aprecian las cosas buenas que les pasan o las buenas cosas que hacen los demás por ellos. Y de veras, esto les genera de manera crónica estados emocionales no muy agradables, frustración, enojo, resentimiento, con mucha facilidad. Y quien la va a pagar es la persona que más cerca tengan y con la que se pueda.
Sí, efectivamente, las personas narcisistas buscan tener un problema porque buscan sentirse mejor. Como todas las personas, todos queremos, cuando nos sentimos mal, sentirnos bien. Pero las personas narcisistas no tienen la inteligencia emocional para hacer un buen proceso de regulación emocional. Buscan pleitos como mecanismo de regulación emocional. Cuando explotan contigo, tienen un problema contigo, también tienen un culpable. No tienen que verse a ellos mismos, no tienen que explorar nada, no tienen que hacer conciencia de nada, se descargan contigo y de hecho, ahora tú te sientes mal y ellos se sienten un poco mejor de cómo se sentían antes de explotar contigo. Y sí pasa con mucha frecuencia, que es de la nada, de verdad. De la nada porque no tiene que ver contigo. Tiene que ver con todo lo emocional que esté pasando esta persona. Tiene que ver con toda su forma de pensar. Tiene que ver con todo su mal manejo de emociones. Nada tiene que ver contigo. Así que si tienes la sospecha de que eres su punching bag, es probable que lo seas. Y no hay manera de que tú puedas evitar que la persona tenga necesidad de descargar sus estados negativos emocionales con alguien como mecanismo de regulación emocional. Evidentemente no es justo, no tienes tú la culpa y no te estoy diciendo que esto te tenga que gustar o es algo que tengas que aceptar, para nada. Pero entender esto puede hacerte ver por qué no hay manera, por mucho que te esfuerces, por mucho que te angusties, por mucho que esto te preocupe, no hay manera de que buscando las mejores palabras, las mejores formas, los mejores modos de hacer que la persona narcisista se sienta contenta contigo, no depende de ti lograrlo. Hay muchas razones por las que las personas narcisistas cargan tantos estados emocionales tan desagradables, tan negativos. Y la verdad es que si tú tienes una relación cercana con ellos, las personas narcisistas tienden a descargarse contigo, a usarte como regulador emocional, a usarte a ti como punching bag cuando están frustrados. Y no es justo. Lo que sí sucede mucho es que ellos tienden a evadir la responsabilidad de eso, a no sentirse culpables por eso o no sentirse responsables por la forma como tú te sientes por eso e incluso a justificar lo que te hacen a ti viéndote de manera más negativa. Una vez que la persona narcisista se empieza a descargar contigo, te empieza a ver más chiquito por su propia necesidad de tener un culpable y de tener razones para la forma como te está tratando, para la forma como te está agrediendo, denigrando o explotando contigo. Y la verdad es que esto no lo vas a poder evitar tú. Es tan difícil tener una relación con una persona narcisista por esta razón. No importa que tanto quieres a esa persona, no importa que tanto te esfuerces, esta persona tiene un problema serio en su regulación emocional, en su conciencia, en su empatía y en su necesidad de descargar estos estados emocionales para sentirse un poco menos mal. Y la verdad es que para una persona que no se maneja así, una persona con manejo más normal, es muy difícil de entender cómo alguien puede estar buscando pelear. ¿Cómo puede ser que en vez de buscar un entendimiento, que buscar una comprensión, de buscar la verdad, de buscar cómo solucionar las cosas, realmente esta persona está buscando intencionalmente un pleito contigo por cualquier razón? Por cualquier razón, volteaste a la derecha, volteaste a la izquierda, dijiste sí cuando debiste decir no o lo que sea. Pero efectivamente, el tratar de entender a la persona narcisista es salirnos como de lo normal, porque esto no es normal. Lo que le sucede a las personas narcisistas es producto de una gran inmadurez para manejar sus emociones, para conocerse a ellos mismos, para tener autocrítica y para entender o querer entender los efectos que sus palabras y sus conductas tienen sobre otros. Y efectivamente, esta es una forma de suplemento narcisista. Cuando una persona narcisista te tiene demasiado cerca, te tiene mucha confianza, te tiene muy seguro o muy segura por la razón que sea, porque tiene poder sobre ti, porque no te vas a ir, porque lo quieres mucho, porque tienen hijos en común, por lo que sea, sabe que puede contar contigo para regular su lado oscuro, su parte más nefasta,
sus sentimientos más explosivos, sus sentimientos y las reacciones que tiene a los sentimientos, que le causaría vergüenza hacerlo con otras personas, que no le gustaría cómo se ve, pero que sabe que te la vas a aguantar, porque no te puedes ir porque lo quieres o por el compromiso que tienes o por la razón que sea. Y sí, las personas narcisistas tienen muchos sentimientos negativos con frecuencia. Tienen como tormentas emocionales que no saben cómo manejar. Y sí, buscan a las personas que más los quieren para estallar con ellos y sentirse un poco menos mal. Tú te sientes algo peor, ellos se sienten algo mejor. Y no hay manera de hablar de esto. Cuando lo intentas hablar, no vas a solucionar mucho porque la persona narcisista lo que más quiere es no hacerse responsable de regular sus propias emociones, de hacerse consciente de todo lo que no le gusta de ella misma. Lo que está buscando es un culpable. Por esta razón es tan complicado, sobre todo si la persona narcisista con la que estás tiene un carácter altamente explosivo. Y no es justo, no está bien, no tienes tú la culpa y es muy importante que incluso dejes de intentar caminar en cáscara de huevo para hacer que no explote. La persona narcisista va a explotar eventualmente porque tiene necesidad de explotar. Esta es una de las razones por las que muchas veces las relaciones con ellos definitivamente de lejitos y lo mínimo posible. Porque a quien más confianza le tienen, con quien más cercanos son, más le va a pasar que llegue a ser su punching bag solo como mecanismo que ellos tienen para regularse afectivamente. Ser una fuente de ese tipo de suplemento es sumamente destructivo, pero no es tu culpa y tiene más que ver con lo que le pasa a la persona narcisista que con cualquier cosa que tú digas, dejes de hacer, dejes de decir. No es tu culpa. Entender esto no es que haga más fácil la relación con la persona narcisista, pero por lo menos logra hacer que tú dejes de cargar la culpa que tan fácilmente las personas narcisistas no dudan en echarte. Si te gustó el video, por favor regálame un like y si quieres recibir más información acerca de este y otros temas similares, por favor suscríbete al canal. Y para tener notificaciones cada que subimos un video nuevo, por favor dale a la campanita. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.